estoy con poco tiempo. Eh, Bueno, podemos ir empezando. Si nadie no quieren hacer otro comentario, otra pregunta, arrancamos. Yo, ¿sabés qué? Ese estoy raro con la conexión. Recién se me acaba de desconectar. ¿Qué Bueno, acá cosa? estoy. Estoy raro con la conexión. Recién se me desconectó todo, ahora ya volví. Bueno, Bueno, bien, arrancamos o retomamos la clase de la semana pasada, o de la anterior, ya no me acuerdo, que estábamos desarrollando el periodo 35-1976, que podríamos hacer una extensión 1935-1988. Ya les voy a explicar por qué. Pero pensé en arrancar con una anécdota la clase de hoy. A ver, ayer domingo, almorzando con mi vieja, se fue de viaje a La Rioja, a un pueblito entre La Rioja y Catamarca. Y bueno, me estaba comentando las cosas que hizo. Que ella fue en esos viajes que te venden tú un paquete, está todo empaquetado. Transporte, hotel, tour, zona turística, consumo, vuelta a casa. Pero mi vieja hizo 10 cuadras a la redonda y me decía, no, está todo muy lindo. Estuvo no sé si alguien es de ahí o conoce, pero estuvo en las ciudades de Fiambalá, en el departamento de Tinogasta, lo tengo acá anotado, ni me acuerdo los nombres, y después hay Mogasta, estuvo en esos pueblitos. Y me decía, en un momento la frase, la tengo anotada, eh, hay poco laburo, Ariel, en estas zonas. Todo muy lindo con el City Tour, pero hay pobreza, no hay trabajo. ¿Sabés qué? Acá cuál es el problema, que no hay federalismo. Me dijo eso, estábamos almorzando y me dijo eso. Y yo como que me quedé pensando, ¿qué le digo? Si hace 5 clases estamos tratando de pensar esto, ¿qué le invítala digo? al Porque esa curso, ya Ari. partió de una afirmación. ¿Qué? Y invítala al curso. No, pero partió con la afirmación de que el problema es que no hay federalismo. Y yo digo, pero ¿por qué no hay federalismo? No, porque los porteños impusieron su proyecto político. Y ahí me quedé, después yo la escuché. Le hice una pregunta, como que la descoloqué y nada más, le hice una pregunta. Que son datos que uno maneja, son datos públicos. Le dije, no, vos sabés del presupuesto público provincial actual de La Rioja, cuánto aporta los recursos provinciales y cuánto aporta los recursos de nación. ¿Alguien maneja esa información? Seguramente algo lo tienen en el radar, pero hay muchas provincias que el presupuesto público provincial, bueno, lo abastece los recursos que gira por la coparticipación, que gira el Estado federal. ¿Me siguen lo que quiero decir? Les puedo pasar un print screen de unos datos que a mí me gusta tener, este tipo de datos, pero que ahí la descoloqué. Porque en todo caso no serían los porteños quienes le sacan la riqueza a La Rioja, sino en todo caso La Rioja le está sacando recursos a los malos de los porteños. A los Miren, porteños no, Hay un, a la hay sí, provincia un, de Buenos Aires. sí, estamos de acuerdo, no, Alejandro. hay un cuadro que es de la coparticipación de las provincias que está en un diario en el cual muestra cuánto dan y cuánto gastan, o sea, cuál es la coparticipación. Y está muy bueno porque muestra como con gráficos cuánto da Buenos Aires y cuánto da justamente La Rioja, dijiste, ¿no? Sí, sí, ¿cuánto del recurso ¿Cuánto, provincial de La ¿Cuánto Rioja? ¿Cuánto aporta es sería propio cuánto y cuánto aporta, no recibe? cuánto da? cuánto aporta? ¿Cuánto aporta la masa coparticipable y cuánto recibe? Y nada, yo le di esa información como para tratar de derribar la idea, con lo que decía Alejandro, no es contra los porteños, pero con la idea que evidentemente hay provincias que aportan tanto, pero reciben más, con lo cual la idea de los malvados
de Buenos Aires o de la ciudad, no sé si se quedan con todos los recursos de la masa coparticipable. Habría que pensarlo. Solamente era un dato, como para tratar de derribar la afirmación de que acá el problema es que no hay federalismo. Sí, eso. Ari, ¿qué dijiste que no te escuché? Porque ¿A partir de me cuándo? desconcentré, perdón. ¿Qué dijiste? ¿A partir de cuándo? Recién, la conclusión que estaba sacando. No, no, es que no llegué, no hice ninguna conclusión, llegué, simplemente le dije a mi vieja, "Che, pero mirá que hoy en día La Rioja aporta tanto, pero recibe más", con lo cual pensar que la idea de que el problema, lo que ella estaba notando, que era evidente, a donde estuvo ella, y no sé si pasaba por el hecho de que el problema es que no hay federalismo y el problema es que los porteños, en palabras de ella, habían monopolizado el proyecto Nación y se habían quedado con los recursos. Igual, Era para derribar esa afirmación, nada más. igual puedo relativizarlo, porque todo el tiempo decimos esto, pero también digamos otra cosa. Eh, todo lo que se queda nación en la coparticipación primaria, también son aportes de las provincias. Entonces, muy rápidamente decimos, hay provincias que aportan tanto y reciben tanto y decimos que es más lo que reciben que lo que aportan, pero nunca contamos qué es todo lo que resignan en la coparticipación primaria. ¿Se entiende lo que digo? Habría que hacer esa cuenta. No es automático. ¿Cuál es la cuenta? Y bueno, por ejemplo, ¿cuánto aporta una provincia de coparticipación primaria y no vuelve? No, no, está hecha esa cuenta. Está Y bien, vos decís lo que aporta la provincia en bruto, después una parte se lo queda a Nación y otra parte la devuelve a esa provincia. claro, porque Pero ¿cuánto? la provincia podría decir, che, miren, vamos a lo siguiente, que esto es el debate, ¿no? Sí, sí, está Yo ese dato, para. recaudo y yo te doy lo que me parece. Y ahí desaparece Nación. Bueno, Perdón, Ari, ven porque no hablo. nada. Chao, seguí la clase. Sí, no, bueno, yo simplemente, cuando a mí me dan esa afirmación taxativa de acá el problema es que no hay federalismo, me puse a chusmear. Bueno, ¿cuántas provincias no en esos pueblos? Sino, por ejemplo, ¿cuánta población hay en La Rioja? ¿Cuánto es la extensión de La Rioja? Encontré unos datos. La Rioja, sí, Yael. Igual no sería un problema también del mismo sistema que no se organiza en explotar recursos y resignar trabajo, porque esto, o sea, no viene de ahora, viene de hace mucho, o sea, no por el tema político ni nada, pero digo, en las provincias usualmente no hay meramente trabajo, siempre fue la migración de las provincias a las ciudades, porque siempre estuvo esto de que no hay trabajo, no hay explotación interna. Entonces, no es un problema sistemático también que las provincias no quieren afrontar, porque hay muchas provincias que terminan viviendo del Estado, básicamente. Bueno, no lo sé, no me animo a dar una respuesta concluyente. Sí que era un nexo para tratar de arrancar la clase de hoy conectando con la clase pasada, que hablamos de justamente eso que estás describiendo. Hablamos de las migraciones internas, Para mí, hablamos de... Sí, perdón, no sé. yo tampoco lejos estoy de saber mucho del tema, pero no sé, es verdad que cuando uno va a pueblitos muy chiquitos que se sustentan básicamente a partir del turismo y un turismo muy acotado, te da una sensación medio de desolación. Pero también es cierto que hay una parte de las políticas económicas de las provincias que también tienen que estar asumidas ahí. No sé, por decir un ejemplo que no es que me parece bien ni mal, pero San Luis tiene una política impositiva súper beneficiosa para las empresas que decidan relocarse ahí y eso hace que se generen más empleos. Entonces, digamos, quizás hay distintas maneras de dar respuesta a un problema del desempleo que no solamente tiene, o a los ingresos que no solamente tienen que ver con lo que viene por la coparticipación. Lógico. Excelente. La Es efectivamente Constitución así. Nacional en el artículo 124, último párrafo, de 1964, o sea, ayer, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Desde el 64. Antes no era así. Y ahora no sé hasta dónde lo van a respetar, de que cada provincia pueda realmente
organizar su economía, establecer los convenios, contratos de explotación, comercialización, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos. Yo, sumando al comentario de Eliana, que tranquilamente se podría trabajar como tema en el trabajo práctico, está buenísimo eso que describía. Yo simplemente lo traía a colación ese comentario de mi vieja, que se llama Noemí, que, bueno, claro, nosotros estuvimos hablando a lo largo de varias clases cómo fue la génesis y la consolidación de los estados provinciales y las diferentes regiones. Porque tranquilamente La Rioja tiene 450.000 habitantes. 450.000 habitantes. Tiene una densidad de 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Que si lo comparás con los países europeos es una bestialidad. La Rioja, La Rioja. La Rioja tiene una extensión de 90.000 kilómetros cuadrados, que de los 50 países europeos, solo 20 superan esa extensión. Solo 20. Entonces uno podría preguntarse, y bueno, en función de lo que decía Yael y en línea con lo que dice Eliana, ¿por qué no se constituyó un polo productivo, centros urbanos que demanden infraestructura, que demanden y empleen mano de obra? ¿Qué es lo que pasó? Que hay hoy 450.000 habitantes y lo que por lo menos fuimos diciendo a partir de la clase pasada, no en La Rioja, en la mayoría de las provincias del litoral, a partir de 1930 empezaron las migraciones hacia las periferias, hacia las urbes, donde estaban los polos productivos de una nueva etapa que iniciaba en 1930. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta a hacerse. Y no para responder taxativamente, pero para empezar a pensar, podríamos decir, che, bueno, lo que estuvimos hablando del siglo XIX, de 1820, a partir de las autonomías regionales y, y la conflictividad entre los diferentes caudillos, los diferentes proyectos de países imaginados, bueno, todo eso que se abre y que finalmente, luego de guerras, se establecen pactos y se va moldeando una determinada estructura productiva, con un montón de factores, con un montón de variables para pensar por qué se dieron esas cosas. Es tanta la multiplicidad y la complejidad que nosotros no buscamos tratar de explicar eso, pero sí considerarlos. ¿Sí? Las propias subjetividades de los líderes, los intereses, las conflictividades, el contexto internacional, las propias capacidades en esa coyuntura particular. Y de por sí podemos decir que en 1853 se impone un cierto orden, pero que finalmente con el texto de Gibson y Faletti, que tienen como bibliografía obligatoria para leer, bueno, ya no es Buenos Aires la que, a ver, para que se entienda, es la que monopoliza ese proyecto de país. ¿Por qué? Porque hay una federalización de la capital federal y porque ya no es Buenos Aires, sino el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y toda una red de alianzas provinciales que es quienes acceden a las autoridades federales. Y a partir de allí van consolidando su proyecto. No únicamente Buenos Aires, con lo cual esa idea de, bueno, los porteños o Buenos Aires, vamos a relativizarlo, porque dijimos algo sobre 1880. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no estén de acuerdo? Para que se entienda lo que estoy diciendo. Sí, sí, se entiende. ¿Y qué más quería agregar? Bueno, yo no le supe que contestar sobre por qué no hay federalismo en Argentina, entonces La Rioja está como está hoy en día. No le dije nada. Ah, Pero y sí no me quedé supiste, pensando cómo arrancar la clase. ¿no Sí. supiste o no te dio ganas? Sí, sabes. No, es que partió de afirmación, entonces como que Porque cuando partía de la habla, afirmación de ¿quién que fue la no hay compañera federalismo. recién que dijo las provincias viven del Estado? Me chocó. ¿Quién dijo? Al final quería decirlo. Las provincias son el Estado. Perdón, quiero decirlo así porque si no, no es que las provincias viven del Estado. Las provincias son el Estado.
No es que una provincia vive, todas las provincias viven de los tributos de los contribuyentes de las comunidades de todas del territorio. Ojo como cuando se expresan. Y Ari, lo que pasa es que explicarle a Noemí es empezar de la clase desde cero. Pero ahí cuando alguien también comentó, yo no sé mucho del tema, pero ya venimos con 6 clases hablando del tema. Sí saben un montón del tema o deberían estar leyendo sobre el tema. Sí saben o deberían No, saber. no, pero esa frase, no quiero ser defensor de nadie, pero esa frase creo que lo dijo en el contexto de el ejemplo de San Luis, que puede tener incentivos fiscales y entonces hace que se inserten empresas y genere empleo. Venía por ese lado, No, creo. claro, que saben un montón de cosas. O sea, saben cómo se formaron las provincias, los diferentes intereses, cómo se formó el país, el censo, el puerto, la inserción internacional. Saben un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, hay que empezar a desarrollarlas. Cuando empezás a hablar, te empiezan a salir mis respuestas. Tu mamá te abrumó. Está bien, listo. Corramos a Noé. Era simplemente para hacer la introducción nada más. Después le pasamos a las clases. Pero bueno, ¿por qué traje el comentario de mi vieja? No tiene nada que ver acá. Porque me ayuda como para que nosotros reflexionemos acerca de cómo podemos abordar esa respuesta. Y lo que estuve pensando para desarrollar acá, para ver qué les parece, bueno, que en última, ¿cuál es nuestro eje de investigación o nuestro tema? La coparticipación. Que finalmente la coparticipación es un aspecto, el aspecto fiscal, la estructura impositiva del federalismo. ¿Correcto? Entonces, hablar de coparticipación es hablar de federalismo. ¿Y cuál es nuestro planteo? Si ustedes una definición general de federalismo deben tener, habrán leído a Vidal Campos, pero nosotros tratamos de evitar tomar el federalismo como concepto antes de pensarlo cómo se fue construyendo históricamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? En lugar de partir de la definición del federalismo, a lo Vidal Campos, o qué dice la Constitución sobre qué es el federalismo o cómo debería ser el federalismo, rastrear en la complejidad de variables y factores que la constituyen, cómo es ese proceso social que va constituyendo un Estado provincial y un Estado federal, para luego finalmente decir, bueno, tenemos un Estado federal. ¿Sí? Es como creer que la punta del iceberg es la dimensión total de un iceberg. La punta del iceberg es lo que aparece, pero no es la dimensión total. Una norma, cualquier tipo de norma, pero en nuestro caso una ley de coparticipación, la que decía Alejandro, las de 1935, o lo que dice o no dice la Constitución originaria entre el periodo 53-80, la norma es lo que aparece, pero es lo que aparece eh, posterior a todo un proceso social y a todas unas tensiones que se resuelven o se cristalizan momentáneamente en esa norma. ¿Se entiende lo que cuando digo momentos de tensión me refiero a todas las guerras y pactos que vimos en el siglo XIX, por ejemplo? No queremos arrancar por la norma, queremos arrancar por ese proceso social y por eso es muy importante y capaz esto ayuda a entender eso de que, bueno, trabajan en el Estado. Nosotros utilizamos como referencia la definición de Oslak del Estado. No es la única y no tenemos pretensiones de universalidad sobre esa definición, pero es desde donde nosotros encaramos al Estado. El Estado no es algo externo a la comunidad, a la sociedad. No es un objeto a conquistar, sino que el Estado es un aspecto de ese proceso social que se va constituyendo y que podemos decir como el autogobierno colectivo, la comunidad organizada políticamente a través de una constitución.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese proceso social que se van delineando aspectos económicos, políticos, bueno, fluyen un montón de factores y variables que complejizan la situación y que dan finalmente un resultado. Finalmente se impone un orden, que luego se legitima por un montón por un montón de variables. La ciencia económica, la ciencia jurídica va a legitimar por qué ese orden. Pero previamente hay una conflictividad y una tensión. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Una, porque así lo pensamos en el siglo XIX. Y así llegamos a la constitución originaria, así vimos los antecedentes constitucionales de 1819, 1826, llegamos a 1853, vimos el periodo 53-1880. Che, ¿qué dice la constitución? ¿Qué no dice la constitución? Hablamos de la concurrencia, la separación de fuentes en un momento, la concurrencia de fuentes en otro momento, y la clase pasada estuvimos abordando 1935, 1976, que hoy estoy extendiendo al 88. Bueno, si nosotros estamos hablando que en ese proceso social se van delineando aspectos políticos y aspectos jurídicos, ¿de qué dependen esas definiciones y redefiniciones que se plasman en una estructura estatal, que se plasman en una ley jurídica? ¿De qué dependen esas definiciones y redefiniciones? A partir de 1935, yo había dicho que la sociedad se politiza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué significa? Como para saber dónde estamos parados. En 1929 pasaron cosas, 1930 tenemos una nueva etapa, donde la definimos como con ciertos antecedentes y yo había dicho el título, la característica central, que es la sociedad se politiza. ¿Recuerdan qué significa eso o qué pueden agregar? ¿Y por qué es importante hablar de esto para finalmente hablar sobre la evolución normativa del periodo? ¿Qué recuerdan? ¿Quién se anima a decir algo? Comienza a tomar decisiones en los aspectos políticos y económicos después de, o en el medio de la década infame, que realmente los agobiaba, los perseguía, los deportaba, en fin, una serie de hechos que los movilizó a hacerse cargo de una manera diferente de lo que habían hecho hasta el momento. Bien, la sociedad se politiza, se abren nuevos espacios donde nuevos sectores sociales, una heterogeneidad de sectores sociales, pujan por espacios de toma de decisión. La sociedad de 1930 es radicalmente diferente a la sociedad del siglo XIX. Dijimos algo en la clase pasada, hablamos de las diferencias en cuanto a la población, hablamos, o yo les mencioné, los porcentajes de participación política en el gobierno de Irigoyen, en el gobierno de Perón del 46, que eran muy minoritarios la participación o el padrón electoral en esas elecciones. Pero cuando digo que la sociedad es radicalmente diferente, y cuando hablamos acerca de, si en última instancia, cuando hablamos de federalismo, estamos hablando de cómo se va constituyendo la forma en que se organiza una comunidad, en la medida que se complejiza esa comunidad, se complejiza cómo pensar la multiplicidad de factores en la toma de decisión de esa sociedad. Lo digo en otras palabras. A partir de 1930 tenemos muchísimos más actores protagonistas que en el siglo XIX.
En última instancia, en el siglo XIX, las disputas, las tensiones eran sobre los caudillos, los diferentes caudillos de las provincias del litoral, las provincias mediterráneas, de Buenos Aires, los caudillos de Buenos Aires, Rosa, pero caudillos, líderes provinciales. A partir de 1930, dictadura de Ururu, tenemos un montón de sectores sociales. Tenemos un nuevo sujeto político, que son los militares. Tenemos sectores institucionales, sectores sociales proinstitucionales que intentan mantener la defensa de las instituciones constitucionales. A partir del régimen de Iriburu, bueno, hay partidos políticos que ahí entran los socialistas, los radicales, conservadores, que defienden las instituciones constitucionales del sistema político. Pero a su vez, a partir del 30, de forma creciente, va apareciendo y se va constituyendo como un sujeto político importante el movimiento obrero y las dirigencias sindicales, que no todas piensan lo mismo. A su vez, tenemos las élites tradicionales que vienen desde el siglo XIX. Yo creo que les comenté que no sé por qué llegué a la familia Rodríguez Sá, siglo XIX. Las familias tradicionales, pero nuevas élites económicas que se van constituyendo a partir de todo el nuevo periodo que se abre en 1920-1930. ¿Qué estoy listando? ¿Qué estoy listando? Diferentes sectores sociales. Diferentes sectores sociales donde se abren espacios de decisión. ¿Y por qué son importantes considerarlas? Bueno, porque en función de esa complejidad de sujetos políticos, esa complejidad de intereses, de proyectos de país, podemos pensar la evolución normativa de cada periodo. ¿Me siguen? Lo voy a ir complejizando un poquito más, pero ¿me siguen hasta acá? Vamos avanzando a lo largo de los años y van apareciendo nuevos actores y se van complejizando aún más. En 1946 aparece un nuevo actor institucional en el sistema político, que es el Partido Justicialista. Pero a su vez, después de 1955, como todos ya saben, hay un golpe de Estado y se abre un nuevo periodo en la multiplicidad de actores y protagonistas, quiénes están a favor de la proscripción, quiénes están en contra de la proscripción, quiénes van a ser las dirigencias sindicales que estén moldeadas por Perón en el exilio o las dirigencias sindicales que van a querer reemplazar la conducción de Perón acá en Argentina. Estoy pensando en Bandor. Y todo en función de la coyuntura, los actores sociales, los sujetos políticos, bueno, o se van a fracturar en función de la coyuntura muy particular, o van a alinear y realinearse. No sé, en función de la proscripción del peronismo, los radicales se van a partir, los socialistas se van a partir, el ejército se va a partir. El ejército no es un órgano o una institución homogénea. Lo tienen que considerar como elemento para que ustedes puedan percibir la complejidad del caso para finalmente decir, está bien, en 1935 tenemos la unificación en esta ley de coparticipación que después tiene una vigencia durante 20 años y en 1955 cambia por esto. Describimos la ley, describimos el cambio de una ley a otra y ya está. ¿Es necesario para explicar esa evolución? Y nosotros creemos que no, que es necesario pero que no es suficiente. Para poder pensarlo es incorporar todo esto.
En el ejército, por ejemplo, está la Marina, que no piensa lo mismo perdón, en las Fuerzas Armadas está la Marina, que no piensa lo mismo que el ejército, y el ejército se vive partiendo al dos frente a la cuestión de la proscripción peronista. ¿Para qué digo todo esto? Bueno, para que ustedes vayan tomando nota, uno por uno, de todos los factores a tener en cuenta. A eso podríamos agregarle el contexto internacional, la coyuntura internacional. Estamos de acuerdo que no es lo mismo gobernar en tiempos de vacas gordas que en tiempos de vacas flacas. Creo que lo que estamos hablando desde la primera clase hasta esta clase es que ¿por qué es importante la plata? Bueno, porque la plata facilita las posibilidades y capacidades estatales. Y estamos hablando de las capacidades estatales desde 1820. Entonces no es lo mismo periodos o coyunturas más amigables que periodos de restricciones. Entonces, el contexto internacional es importante y el ciclo económico también es importante. ¿Es importante para qué? Todo esto que estoy enumerando. Bueno, para pensar finalmente en ese proceso social que desde Ollac pensamos al Estado, en ese proceso de constitución social. Bueno, ¿cómo nos organizamos en términos de la estructura impositiva? ¿Por qué recaudamos tanto? ¿Por qué recaudamos menos? ¿Por qué ahora en este momento particular es necesario recaudar más y vamos a recaudar a partir de esto y extrayendo recursos de estos sectores? ¿Sí? ¿Se entiende? Acá me están haciendo una pregunta por chat, que la leo. Catalina dice, la mayor participación política de nuevos sectores lleva a mayor participación en la toma de decisiones y mayor complejidad de las decisiones. Podría ser, perfecto, perfecto. La palabra clave es complejidad. Digo, Alejandro se ríe, pero ¿por qué hacemos énfasis en la complejidad? Porque ¿qué sería la simplicidad? La simplicidad sería, cada provincia tiene que valerse por sus propios recursos. Tiene que haber una correspondencia entre lo que recauda y lo que gasta. Se escucha mucho. Hay provincias que viven del Estado. Sí, no sé quién lo dijo, pero no es por lo que habían comentado. Pero no creo que sea. Yo creo que habrá dicho, hay provincias donde la mayoría de los habitantes están ocupados en áreas del Estado, que es distinto. Claro, no es que me refería, o sea, me malinterpretó al decirlo, pero tengo conocimiento pleno que hay, o sea, hay lugarcitos donde solo se trabaja dentro de la municipalidad. Sí, Yo sí, está entiendo clarísimo del lo que Estado y dice. todo, no es por mal predisponer o mal o sea, o decir mal, pero en un cierto punto es como que no, los mismos gobernadores, la misma gente que está ahí, no hace un plan de trabajo o un plan de realización de empleos, a eso me refiero, no por criticar que viven del Estado. No Igual quiero no lo que se me... decía por tu comentario, lo decía por un comentario que ahora sí es muy común, con una carga valorativa de que eso está mal, mirá. Claro, El ratio empleo público sobre empleo privado en algunas provincias es ínfimo. Pero en una provincia el pueblo tiene las maestras, tiene la policía, tiene el sucursal del banco, tiene la sucursal del correo, hay un montón de servicios que solamente los está prestando el Estado, y si ese lugar es a la vez muy turístico, pero inhóspito, la ocupación estará en mayor proporción del lado del Estado provincial, y lo otro será algo privado, ocasional, estacional, en fin. La capacidad de generar, independientemente de la carga valorativa que todos tenemos y tengamos, la capacidad para generar empleo privado en diferentes sectores del territorio argentino, la podemos pensar desde la génesis del Estado. A partir de 1853, nosotros que venimos diciendo, hay regiones más dinámicas que otras, y así nos incorporamos a la economía internacional. El litoral va a ser una región
sumamente dinámica en desmedro de otras regiones no tan dinámicas y más tradicionales. Con lo cual, ya en la génesis hay una desigualdad territorial muy evidente en todos los aspectos de la sociedad, en términos per cápita, eso es muy fácil medirlo, pero en términos educativos, cualquier indicador social lo muestra, tenemos desigualdades territoriales y estructurales en la medida en que hay diferentes regiones cuando se constituye el Estado federal. Y a partir de 1930, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, no solo en las provincias del litoral, sino en todas las provincias de Argentina, empiezan las migraciones de las provincias del litoral y las provincias mediterráneas hacia los centros o los polos productivos de la periferia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, porque ahí se va constituyendo a partir de una nueva forma de organizarnos colectivamente, se van constituyendo los polos productivos y donde mayor demanda de obras se demanda. Pero de ahí viene también el fondo del conurbano. Sí, Porque salteaste 100 años, pero sí, entiendo lo que decís. El fondo del conurbano aparece en la década del 90, lo vamos a desarrollar, es buenísimo ese tema, pero tenelo ahí a mano porque en algún momento quiero decir algo relacionado al fondo del conurbano, pero en nuestro periodo. listo. Pero para redondear todo lo que vengo diciendo, tienen el texto síntesis de la coparticipación y ahí tienen toda la evolución normativa. Yo no quiero hablar de esas cosas porque leen el texto y además es ley tal cosa, ley tal otra. Más o menos se van a ir organizando. Es el periodo de Alejandro. Alejandro seguramente ya lo tiene claro. En 1935 son las primeras leyes nacionales de organización y unificación de todo este lío que veníamos desde 1880 a 1935. Pero podríamos decir que a partir de 1935 y hasta 1988 tiene este patrón, una ley nacional que unifica y que organiza la forma de recaudar y distribuir. Esa ley nacional o ese régimen impositivo va a tener un plazo definido. Por ejemplo, la ley de 1935 tiene un plazo de 20 años. ¿Y qué va a pasar después de 20 años? Por ejemplo, en 1955. Y en función de ese contexto, en función de todo lo que vine diciendo anteriormente, los protagonistas, la conflictividad, los intereses, la coyuntura, la cantidad heterogénea de sectores sociales, bueno, en función de todo eso, bueno, se va a renovar, no se va a renovar, se va a renovar, pero se va a ampliar la cobertura impositiva. ¿Qué quiere decir ampliar la cobertura impositiva? Y bueno, aparecen nuevos impuestos. Pero seguimos con el patrón general, una ley que organiza la estructura impositiva y leyes que van ampliando y creando nuevos impuestos. Por ejemplo, para que se entienda, por ejemplo, me lo anoté para poder ser preciso. No buscamos que de memoria se tengan la evolución normativa, pero como queda grabado, lo pueden volver a escuchar, lo leen el texto. 1935 tenemos la ley, que dura 20 años, la ley 12.139. Bien, ahora, van apareciendo nuevos impuestos. ¿Cómo aparecen nuevos impuestos? Bueno, a partir de leyes nacionales, principio de legalidad. ¿Y cuáles son esos nuevos impuestos? Esa ampliación de la cobertura impositiva. Bueno, a partir de 1935 aparecen los impuestos a los réditos, que finalmente va a ser el impuesto a las ganancias, para que se ubiquen, y el impuesto a las transacciones, que va a ser más adelante impuesto a las ventas, que más adelante va a ser el impuesto al IVA. ¿Pero de qué estamos hablando? De en un periodo, en un contexto, una ley amplía o reduce. ¿Me siguen? Y bueno, y en 1946 estamos en el régimen de la 12.139, pero en 1946 pasan cosas y por eso leímos como texto opcional 2 capítulos de historia social y política del 30
al 66, creo, para cuando yo digo pasan cosas, resumir un montón de cosas que ustedes podrían leer y podrían considerar a la hora de pensar por qué pasa lo que ahora voy a decir. Pero, por ejemplo, en 1946, bajo la ley 12.956, bueno, con leyes nacionales se amplía la cobertura impositiva y de repente empiezan a tributar las ganancias eventuales y los beneficios extraordinarios, que antes no se coparticipaban y a partir de esa ley nacional se coparticipan y se transfieren recursos a las provincias. ¿Y por qué? ¿A partir de qué podemos explicar por qué es importante ahora las ganancias eventuales y los beneficios extraordinarios? Bueno, pensemos la multiplicidad de factores que dijimos anteriormente ubicados en 1946. Y eso lo podrían pensar particularmente, pensando en el trabajo práctico, bien particular en un año particular, para el ejemplo que ustedes buscan en el trabajo práctico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No buscamos un desarrollo profundo sobre todo el periodo, sino, che, yo quiero tratar este impuesto en este año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y después en 1955, antes del golpe, también pasaron cosas y, por ejemplo, por ley nacional, la ley 14.060, un impuesto a la herencia. Y entonces ahí ya tienen la evolución, y así podrían ir del periodo del 30 a 1988. En 1988 tenemos un quiebre porque tenemos una ley muy importante que vamos a tratar la clase que viene. Que si alguien le pregunta, che, ¿cuál es la ley vigente sobre la coparticipación? Es esa ley de 1988. Que no me acuerdo el nombre, el número, pero ya la vamos a tratar la clase que viene. ¿Estamos hasta acá? Quiero decir algo más. Siguiendo al autor de referencia que tenemos para leer, que es Garat. Lo busco. Se los voy a pasar por print screen así me siguen con la lectura, pero está en el texto. Lo utilicé en la clase pasada también. ¿Lo tienen ahí? Lo recuadrado en rojo. Ya habíamos dicho la caracterización que hace el autor cuando dice se manifiesta a partir de allí, es a partir del fallo del 27, pero también lo podríamos extender a partir de 1935, todo el nuevo régimen de coparticipación. El último párrafo, que dice, a partir de 1935 se sancionó unilateralmente, ahí estoy leyendo, por el Congreso de la Nación el primer régimen de coparticipación impositiva a través de la ley 12.139, con vigencia durante 20 años, lo que decíamos recién. Esto es lo que me interesa. Es decir, que la coparticipación no se adoptó por primera vez como mecanismo de coordinación impositiva, ni como instrumento para la distribución o redistribución de tributos propios de las provincias y el gobierno federal, sino como un mecanismo de asignación y compensación, por la detracción de recursos tributarios que el gobierno federal efectuaba en detrimento de las provincias. O sea, se ampliaban las funciones en detrimento de las provincias. Cuando ello hubiese sido convalidado por la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Asumiendo, termino con esto, no solo la facultad de las provincias en materia de impuestos directos, sino también competencias, funciones y la prestación de servicios que correspondían a aquellas, a las provincias, consolidándose un proceso creciente de centralización. Listo, ese. Igual, Ari, la última parte no la mandaste. Sí, estaba ahí recuadrado. Ah, no lo vi. Acá tenemos un punto Ari, ¿te hago una inflexión. pregunta? Vos lo que estás queriendo decir era que
la coparticipación se hacía en ese momento y el sentido común era, lo hacemos porque la nación le quitó a las provincias y la onda No, era, yo no vamos quiero a decir eso, compensar. no, yo no quiero decir eso. Ah, Yo estoy describiendo cómo interpreta el autor que tenemos de referencia el periodo que se abre en el 35. Y la caracterización que se hace es que el Estado federal va ampliando sus facultades impositivas, ya hablamos de esto, a partir del fallo, a partir de 1890, ya hablamos de esto, pero a su vez el autor dice no solo impositivas, sino facultades que le correspondían a las provincias, ahora son concurrentes con el Estado federal. ¿Y qué es? Y consolidándose una centralización de facultades en el Estado federal. Esa es la caracterización que hace el autor. Entonces, bueno, podríamos decir, y el autor está implícitamente explicando la pérdida de autonomía de las provincias. ¿Correcto? Bueno, yo no quiero contradecir esa frase, sino simplemente pensar, bueno, cuáles y por qué son esas atribuciones en las que se va ampliando el Estado federal. Y con los impuestos internos, por ejemplo. Con los impuestos internos, con los impuestos indirectos, cuando acuérdense que a partir del 35, cuando hablamos del Estado federal, estamos hablando de la legislación nacional. Y cuando hablamos de la legislación nacional organizada y unificada en las leyes nacionales, recuerdo, yo lo dije la semana pasada, que con esta idea de unificar en una ley nacional, las provincias tomaban la obligación de suprimir los impuestos provinciales que sean coincidentes con los impuestos que se definían en las leyes nacionales. Entonces ahí estaba la pregunta de, bueno, ahí no hay una pérdida de autonomía en la medida que le está resignando a las autoridades federales la posibilidad de definir o no los tributos, ya sean directos o indirectos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Sí, ahí dicen es una cesión de autonomía. Yo no quiero afirmar eso. Yo, en todo caso, la pregunta sería, ¿y por qué las provincias ceden esa autonomía? Ceden la posibilidad de definir los impuestos internos en desmedro de las autoridades federales. Esa es la pregunta que a mí me gusta más. A ver ese. no, bueno, que claramente yo no creo que sea una cesión voluntaria, hay que ubicarse en el contexto, era un contexto decreciente. Lo mencionaste en la clase pasada, en el famoso tercer eje, que quedó muy corto por el tiempo, que era el tema de la organización internacional, la corriente internacional de mayor presión del Ejecutivo o mayor centralización y organización de la comunidad y presencia del Estado en detrimento de lo que sería, no sé, el liberalismo. Y en ese momento la idea que se tenía era que íbamos hacia una sociedad con todas las provincias alineadas en conjunto. Las provincias que no se alineaban podían ser fuertemente intervenidas, de hecho eso pasaba. Entonces, no es que es una cesión que hace la provincia de una potestad que tiene. A veces también podríamos pensar, y hay que verlo en cada caso, que no quedaba mucha opción porque corría riesgo, bueno, ahí poner es involuntario. Hay que verlo en cada caso, pero así como un primer periodo que nosotros estuvimos viendo en el siglo XIX, que fue eliminar todos los ejércitos internos de las provincias para que exista una sola fuerza federal, lo mismo empieza a pasar en el siglo XX con la recaudación tributaria. El gobierno federal le quita otro de los elementos de la soberanía a las provincias, ya no la fuerza, sino la capacidad de recaudación tributaria. Entonces ahí pierden su segundo gran elemento de autonomía. Ya no tienen fuerza y ahora tampoco tienen capacidad tributaria. Entonces esto es lo que empieza a pasar en el siglo XX, que va generando este escenario actual, y esto es lo que yo quería decir y por lo que levanté la mano, que empieza a configurar lo que llamamos
hoy hiperpresidencialismo. Ustedes escucharon muchas veces hablar de hiperpresidencialismo y quería decirlo ahora porque si no después se me va a pasar, yo sé que no es tu tema, Ari, y por eso lo quería decir, porque no lo vas a decir, que es que cuando escuchen hablar de hiperpresidencialismo, muchas veces no se explicitan bien las características que generan ese hiperpresidencialismo. Y se habla de que, bueno, que el presidente puede vetar o que puede hacer esto, aquello, pero las causas más profundas de ese hiperpresidencialismo tienen que ver, uno, con el monopolio de la fuerza física, que eso ocurrió durante todo el siglo XX con las proscripciones y las intervenciones militares del gobierno federal en las provincias, y dos, con la capacidad contributiva que tiene Nación en detrimento de las provincias que empiezan a necesitar del dinero que le mande Nación porque ya no pueden recaudar más. Ese hiperpresidencialismo que se configuró con esta estructura, en otros países no ocurre, como por ejemplo Brasil, España, Estados Unidos, que son países con fuertes autonomías y fuerte federalismo, porque las regiones autónomas o los estados federales, en Brasil y Estados Unidos, tienen capacidad contributiva, capacidad recaudatoria propia. Y el gobierno nacional depende muchas veces de lo que le envían los gobiernos de provincia por lo que ellos recaudan. Y si ustedes se fijan, siempre se habla de que el gobierno nacional quiere eliminar ingresos brutos y las provincias no quieren eliminar ingresos brutos. ¿Y por qué las provincias no quieren eliminar ingresos brutos? Porque es un impuesto que recaudan directamente las provincias. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y tiene que ver con cómo cada una de las provincias hace como puede para llevar adelante su gobierno. Ni bien ni mal, no le estoy poniendo ahí un valor. Cualquiera sea la ideología de quien gobierna en cada provincia, para gobernar necesita dinero y tiene que ver de dónde corno lo saca. Y sé que como esto no Ari, del hiperpresidencialismo no lo ibas a decir, no quería olvidarme de decirlo ahora, pero te dejo seguir con... No, yo reemplazaría el hiperpresidencialismo, yo lo iba a describir con la concentración gradual de las facultades y toma de decisiones del Estado federal. Y no solo para quedarme ahí, yo trataba de plantearlo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se empieza a dar esto? Es interesante en el trabajo práctico, quien quiera, podría plantear, hay una pérdida de autonomía, por ejemplo, entre Santa Fe y el Estado federal en 1950, y bueno, pensemos las relaciones entre esa provincia y el Estado federal, en el contexto más general que describimos nosotros acá. Eso sí sería interesante para el trabajo práctico, pero no tanto afirmar, bueno, hay una pérdida de la autonomía a partir de 1930 de las provincias, porque en Argentina, en la región y en el mundo, en esta idea, con esta definición de Estado que nosotros utilizamos, bueno, se va redefiniendo los aspectos, la estructura estatal. El Estado no solo interviene en la economía, en lo social, como una acción reactiva a, sino también toma decisiones y va reconfigurando un montón de aspectos económicos y sociales. Y en la medida que va regulando y va interviniendo, y claramente se tiene que definir y o redefinir la forma en que se recaudan los recursos federales. Lógicamente, a partir de 1930, a partir de 1935, el Estado federal interviene a nivel nacional, beneficiando o perjudicando a la multiplicidad de sectores sociales que describíamos anteriormente, diversificados en todos los territorios, en todas las provincias. ¿Y cómo interviene? Con juntas, seguramente escucharon alguna vez hablar sobre las juntas. Junta de grano, junta de carne, junta para lo que sea. Bueno, ahí hay, cuando el autor dice va asumiendo facultades, nuevas facultades, bueno, ahí son los ejemplos. El Estado federal va interviniendo, va creando nuevos organismos, ya sea el Banco Central, ya sea el IAPI, va interviniendo en la distribución y redistribución de las cajas jubilatorias. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Por lo tanto, en función de esa redefinición y realineamiento
en cada periodo que va a tener la estructura federal, bueno, vamos a pensar la necesidad y las capacidades de la estructura impositiva. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengo un montón de ejemplos, pero quiero avanzar. Pero ya yo quería decir lo de las juntas, lo del Banco Central, lo del IAPI. Y en cada momento histórico, en función del ciclo económico, va a haber nuevas necesidades y va a haber necesidades de retraer recursos porque se bajan impuestos. Por ejemplo, el texto de síntesis de coparticipación lo dice que a partir de 1967, lo digo cortito para que se entienda, pero hay un plan de estabilización que lleva adelante Onganía donde se bajan impuestos de las contribuciones patronales. Y eso afecta directamente a los recursos que luego se van a transferir a las provincias. Y eso pasa en diferentes periodos. Lo mismo va a pasar en el periodo 76-83. Y ahí las relaciones, en cuanto a relaciones financieras entre provincia y nación en función de esos contextos, van a ser diferentes que otros. ¿Sí? Bueno, pueden seguir la evolución que tienen en el texto de síntesis. Yo di algunos ejemplos, como para ir pensando cómo va evolucionando. Pero sí hay un punto de inflexión entre 1935, que son las primeras leyes de organización, y 1973. Anoten esta fecha. 1973, donde tenemos una ley de coparticipación, que no tengo el número, pero es muy importante porque es el primer antecedente y es desde donde se va a continuar la forma de pensar el régimen de coparticipación en 1988. Ari, la ley de Perón. Sí, no me acuerdo el número. Creo que es 2771, pero la tengo acá, yo te lo voy a decir. Sí, igual si la busco. No, 20221. Es Ah, la bueno. ley 20221. Un comentario que me acordé, yo acá estoy viendo mis notas, me acordé un datito antes de llegar a la de 1973. Por ejemplo, en el caso del plan de estabilización de Onganía, no lo dice el texto, pero habla de la ley de 1967, donde se retraen recursos de la masa coparticipable. Eso significa que una ley nacional, en Onganía, ahí ya ustedes entienden cuál es la situación, bajan los impuestos de las contribuciones patronales, bajan los recursos de la masa coparticipable, de lo que se recauda. ¿Cómo se compensa eso que antes se transfería a las provincias y ahora, porque se bajan impuestos nacionales, en ese caso las contribuciones patronales, cómo se compensa lo que antes llegaba y ahora no llega? Bueno, van apareciendo por primera vez los famosos fondos, que seguramente ponen en Google fondos fiduciarios y salen un montón de cosas. Y fue polémico a lo largo en el principio de este año. Bueno, en 1967, porque se contraen los recursos que luego se van a transferir a las provincias por la baja de las contribuciones patronales, por la ley 17.678, que está en el texto, que es una ley durante el régimen de Onganía, se crea un fondo de integración territorial. ¿Y cuál va a ser el objetivo de ese fondo? Bueno, un fondo dedicado a desarrollar o implementar obras públicas en los diferentes territorios de la Argentina. Y por un lado se contrae los recursos que se transfieren en las provincias, pero por el otro aparecen nuevas cajas, nuevos fondos para transferir a las provincias, pero con un dato no menor y muy importante. Una cosa es que esté plasmado en el régimen de coparticipación y otra cosa es que esté por fuera del régimen de coparticipación, lo que el autor, Garat, va a definir como las transferencias discrecionales y no discrecionales. Creo que ahora me agarró una duda, no sé si lo define de esa manera, lo voy a buscar, pero se los quiero decir bien. Asignaciones, vos ese te acordás, yo para que quede claro bien en la grabación, bueno, después lo busco. Las asignaciones... ¿Con Ay, fondos específicos? ¿Qué estás preguntando? ¿eh? ¿Qué estás preguntando?
las designaciones que están por fuera de la masa de coparticipación. Las asignaciones de recursos con destino específico. ¿Eso estás Sí, preguntando? pero tiene un nombre, yo para utilizar el autor, pero bueno, Ah, está bien. Ah, ahí está. Las transferencias condicionadas y las transferencias incondicionadas. Así las define el autor. Esas transferencias están por fuera de todo lo que se recauda. ¿Por qué? Porque una cosa es que en una ley se defina todo lo que se recauda y cómo se va a redistribuir, y otra cosa es por fuera de una ley nacional, bueno, cómo se va a distribuir. Una cosa es quién va a gestionar este fondo de integración territorial, el Ejecutivo. Por eso les digo que no es importante la diferencia. Ustedes recuerden que a partir de 1935 estamos hablando de una distribución primaria que por ley se define cuánto al Estado federal y cuánto a las provincias, por ley está definido, y después una distribución secundaria de eso que le correspondía a las provincias, cómo se reparten las provincias. Eso está definido en la ley. Otra cosa no menor es, bueno, tenemos este fondo, lo maneja determinado representante del Ejecutivo para las obras públicas en tal lugar. Por eso se hablan de transferencias condicionadas y no condicionadas. Eso como ejemplo, pero a partir de esas situaciones van apareciendo los fondos. Y hay un montón de fondos en diferentes leyes nacionales y se van incorporando por fuera de la masa de coparticipable. Esto lo quería decir porque es el antecedente en 1967 con Onganía. Y finalmente llegamos a la ley de 1973, que es la ley 20.221, que la pueden buscar, está en el WordPress, pero que explícitamente se define en la ley no solo cuánto le va a corresponder a Nación y cuánto le va a corresponder a las provincias, sino que aparece una tercera distribución, les voy a pasar el primer screen, en línea con esto que les decía sobre los fondos y las asignaciones condicionadas y no condicionadas. Miren que en el artículo 2, el tercer inciso, que aparece, o el artículo 2, el inciso C, está hablando el monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la siguiente forma. Lo que venimos hablando ya lo saben, distribución primaria y distribución secundaria. Pero fíjense, un 3% en forma automática como aporte al Fondo de Desarrollo Regional creado por el artículo 16 de la presente ley. Otro segundo fondo. Y después, les quería comentar otra cosa, se crea un fondo que en lugar de denominarlo fondo se va a llamar, es el antecedente del ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Este Fondo de Desarrollo Regional es el antecedente de los aportes transitorios nacional que va a aparecer explícitamente dicho en la ley de 1988. Esto es muy importante en línea con lo comentado anteriormente, porque va a ser un fondo que va a estar por fuera de la distribución primaria y secundaria y que va a manejar el propio Ejecutivo. Anótenlo para ubicarlo en la ley de 1973 como antecedente y ubicarlo finalmente en la ley de 1988. Listo, así. Más para 1973. En la ley busquen la Comisión Federal de Impuestos. Después la ley está en el WordPress, así no les vuelvo a pasar un print screen, que va a tener como función justamente no solo regular el fondo creado en el artículo 2, sino regular, a partir de una comisión creada al efecto, con representantes del Ejecutivo y con representantes de todas las provincias, bueno, cómo se van a ir
o cómo se va a ir gestionando y fiscalizando toda la implementación y gestión de esos fondos. Es muy importante esa comisión, que va a ser la Comisión Federal de Impuestos. Y para poder llegar a 1988, quiero decir lo siguiente. ¿Qué estuve tratando de describir anteriormente? Bueno, pensar el régimen impositivo depende de toda la multiplicidad de variables desarrolladas y del contexto internacional y el ciclo económico. En función de todo eso, se amplía la cobertura o se reduce la cobertura. Del 76 al 83, le podemos incorporar un texto de como bibliografía opcional. Bueno, se reduce notoriamente el alcance y la cobertura impositiva, con lo cual, miren las fechas, esta ley es la de 1973, que tenía como fin buscado no solo una recaudación de fondos, una recaudación de recursos para distribuirlos, sino una recaudación de fondos para redistribuir y equiparar las diferencias estructurales de las diferentes regiones en la Argentina. No lo tenía en el título, pero en párrafo aparte decía algo por el estilo en la ley. Con lo cual, recuerdan que en 1935 el criterio de las leyes de coparticipación era un criterio devolutivo. Che, si yo aporto tanto, cuando digo che, si una provincia aporta tanto, ¿cuánto le van a devolver? Y en función de lo que aporta. El criterio en la ley 1973, con la coyuntura que ustedes se imaginarán, en 1973 el criterio es redistributivo, en función de las desigualdades territoriales y estructurales de las regiones. Si Buenos Aires aporta tanto, bueno, que de la parte que le corresponde a Buenos Aires se va a redistribuir, por ejemplo, en el NOA. ¿Por qué? Y bueno, porque hay diferencias en todos los aspectos entre el NOA y Buenos Aires, para desarrollar la región, para equilibrar las regiones. Ese era el espíritu de la ley de 1973, que luego de 3 años tenemos un nuevo régimen, tenemos una nueva etapa, se abre una nueva etapa, digamos. Tenemos una dictadura y se abre una nueva etapa. Y van cambiando las definiciones y redefiniciones de esa visión de país, ese proyecto de país que repercuten en la estructura impositiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, todas esas definiciones plasmadas en el 73, a partir del 76, pierden valor en la realidad. Es una ley que es una ley muerta. ¿Por qué? Porque a partir del 76 y muy puntualmente a partir del 80, en el 80 se van reduciendo a partir de leyes nacionales este régimen impositivo, se empieza a reducir todo lo que se recauda, se empiezan a reducir los impuestos nacionales. Por lo tanto, a partir del 83, la ley del 73 perdió totalmente vigencia, y la clase que viene vamos a tratar de pensar todo el periodo que se abre 83 barra continuidad del 89, para pensar por qué hay una ley de coparticipación o una nueva redefinición de coparticipación en 1988. Pero ahora me estoy aproximando para dar esa respuesta, porque estoy diciendo que en el 83 tenemos un punto de inflexión, que es democracia. Y que ese sujeto político que en 1930 era fundamental, a partir de 1983 empieza a declinar. No declina, porque sigue siendo un sujeto trascendente a lo largo del 80, pero podemos decir finalmente que empieza su declinación relativa. Hoy, por ejemplo, una intervención militar no es un elemento a considerar. Déjenme decirlo de esa manera. Déjenme decirlo de esa manera. Pero en 1983 empieza ese declive. Entonces, empieza ese declive de ese sujeto político, que es la fuerza militar, pero a su vez ese régimen impositivo pierde fuerza. Entonces se llega a la necesidad de
redefinirlo en 1988. Pero entre el 83 y el 88 pasan un montón de cosas. Y nosotros nos vamos a focalizar mucho a partir del 85 al 87 para pensar por qué tenemos la nueva redefinición de la estructura impositiva, que ya lo digo, es la ley de coparticipación del 88, que es la ley... ¿Te acordás vos ese de memoria? No. 23.588 3548. a 48. Acá me preguntan, ¿existe necesidad de redefinir la coparticipación actualmente? Esa pregunta pueden arrancar con el trabajo y focalizar en un caso concreto. Pero claramente estas definiciones y redefiniciones lo perciben que lo estamos hablando desde 1810, porque la coparticipación está vinculado con cómo nos queremos organizar colectivamente. Y evidentemente a veces no estamos todos de acuerdo. Y entonces hay que considerar todos estos elementos que yo les digo mucha información, que a veces siento que los estoy confundiendo, pero para que perciban la complejidad de todos los elementos que hay que tener presentes, por lo menos para decir, che, ¿por qué esto cambia? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué esto se redefine? Con Sí, lo cual, no si sé. querés lo sintetizo yo diciéndote, Catalina, no va a existir nunca, no va a existir nunca una ley de coparticipación definitiva, porque ley o no ley, la distribución de los recursos es el motor digamos, de conflictividad que va haciendo que haya contienda política. Entonces, una definición final nunca existe porque siempre hay alguien desconforme que va a seguir peleando por tener sus recursos, más recursos, menos recursos, o como fuera, ¿entienden? Entonces, no existe una definición final, llegamos a tener una ley, eso no va a pasar. No pasa en ningún país del mundo, no es que no nos pasa a nosotros. No somos únicos en esto. Bueno. Che, la clase que viene, Ari, ¿puedo terminar ya? La clase que viene jueves, para los 12 que están acá, las 12 que están acá, no hay clases. Porque tenía que dar clases de Soledad y está, no sé, en un congreso. Y bueno, Sofía Sagüe no va a dar y nosotros jueves yo no puedo. Ari, ¿quieres dar clases? El jueves, no sé si puedo. Bueno, en Si puedo, principio no hay clases. Sépanlo desde ahora. Este, pueden hacer un picnic. ¿Listo? ¿Que anden bien? ¿Estamos? Se nos complica la no participación de la profesora, ¿En qué porque sentido? no nos definió los términos de referencia de su trabajo. ¿De quién hablas? ¿De Soledad? Sí, Después le mando un mensaje. digo, para el conjunto, porque Sí, sí, le mando un mensaje y digo, Sole, habla con los chicos. no quiero aparecer el llorón, pero viste, tu fecha, la fecha, ella no viene, la fecha se junta, en fin, qué sé yo, esas cosas de la vida. Pero Alejandro, bueno, le comento tu inquietud, no te preocupes. yo la presento, digamos, supongo que muchos deben estar en esa misma situación. Bueno, o sea, Bueno, gracias. en representación del colectivo. Está bien, Ah, 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 está muy bien. listo. ¿Listo? Sí, sí, por mi parte, muchas gracias. Gracias, Dale, que profe. sigan bien, buena semana. Chau, Chao. chau. Chau, chau. Pero